gracias. Realmente voy a hacer una mezcla entre lo que pude improvisar en la noche pasada, intentando poner alguna imagen en blanco y negro, y lo que puedo hacer con el papel. De todas formas, después de la exposición tan clara de la doctora Pilar Muñoz Calero, yo me voy a solo centrar en algunos aspectos concretos y pido excusas porque realmente alguna cosa va a ser un tanto inconcreta. A ver, esto... vamos a ver dónde estaba. Ya quitamos este. Este era el mío, ¿no? Sí. Y esto está... Ahora no lo veo. Acá, sí. Vale. Y el mando era esto, ¿no? Bien, después de esta exposición tan clara en general, realmente voy a centrarme pues, en lo que se me había pedido, fases 1 y 2 de biotransformación. Pero antes de... ¿Esto no va? ¿O lo estoy haciendo al revés? No, es que va con este, es que lo tengo al revés. No, ya está. Es que lo tenía al revés. Sí. Bueno, tenemos... antes de entrar en algunos aspectos concretos sobre las cuestiones de biotransformación de xenobióticos, me gustaría plantear la situación. O sea, todos ya sabemos pues, que estamos expuestos a un fenómeno nuevo que pero pues, que es cuantitativamente comenzó en el siglo XX, sobre todo a mitad del siglo XX, que es nuestra exposición a más pues, de 100.000 productos químicos, esto que ahora llaman químicos, aunque los químicos no tienen ninguna culpa. O sea, una cosa son los químicos y otra son los productos químicos, que son ajenos, como ha comentado antes la doctora Muñoz Calero, no son biológicos, han sido sintetizados y estamos expuestos a ellos. Entre ellos hay que tener en cuenta que hay que incluir los medicamentos. Y la historia que quiero sintetizar un poco, porque esto representa toda una especialidad, es cómo comenzó esto y cómo se centra en todo un complejo que a lo largo de los últimos 40 años se ha ido identificando. O sea, hacia los años final de los 50, comienzos de los 60, empezó a estudiarse lo que se empezó a llamar en aquella época, con una terminología para mí no acertada, que es los enzimas metabolizadores de fármacos, lo que en la literatura en inglés vendrán drug metabolizing enzymes. Es evidente que, si uno piensa un poco, no pueden existir en el organismo enzimas especializados en metabolizar fármacos que no existen en la naturaleza. O sea, tienen que ser algo que ya exista en el organismo y que de repente se encuentra con un fármaco. Lo mismo ocurre con los tóxicos, o sea, los enzimas que metabolizan, llamados metabolizadores de fármacos, van a ser los que metabolizan a los tóxicos. Para el caso es lo mismo porque estamos hablando de agentes nuevos, sintéticos, que no existen en el organismo, por esto los llamamos xenobióticos, y que de una forma o de otra hay que metabolizar y eliminar. Desde el punto de vista convencional, o sea, todos sabemos, sobre todo los que te recetan siguiendo la terapéutica científica, o sea, los que leen el Guttmann y Gilman y no los que prescriben por lo que les dice la industria farmacéutica, que desgraciadamente es la mayor parte de nuestros colegas. Que cualquier medicamento o cualquier tóxico, si lo administramos experimentalmente, bueno, después de una absorción rápida, tendrá una eliminación en función del tiempo. Si esto es el tiempo y esto es la concentración que tenemos en sangre, en un tejido determinado, es lo que constituye las características farmacocinéticas que podemos modelizar y ver lo que hay en el hígado, lo que hay en el cerebro, lo que hay en plasma y cómo se elimina. Lo que nos encontramos es un aspecto evidente. La sustancia ha de eliminarse del organismo como sea, pero esto variará, esta escala de tiempo, desde los minutos a las horas, a las semanas o a los años. Cuando administramos la mayor parte de fármacos terapéuticos, no todos, nos encontramos que esta eliminación, que normalmente es bioexponencial, es así, y tiene lo que llamamos la vida media biológica, o sea, cuánto tiempo tarda en eliminarse la mitad del fármaco absorbido, no del administrado, porque la absorción nunca es 100%, esto es una curva exponencial o biexponencial y sigue unas cinéticas
que bueno, pues llamamos de orden 0, de orden 1, de orden 2. Si es la del alcohol, es una que es no dependiente del tiempo, sino que está limitada por los enzimas. O sea, otras, en cambio, son en función de... no tiene saturación. Pero lo que es importante considerar aquí, en lo que nos interesa para esta sesión, es que mientras los medicamentos es una cuestión de horas, cuando administramos pues, un analgésico tiene una vida media de 2 o 3 horas, por lo usual. Un antiinflamatorio, pues también de esto viene la clásica prescripción, pues tómese 3 veces al día un ibuprofeno, o un paracetamol, pues tómese tal dosis 2, 3, 4 veces al día. Algunos medicamentos duran mucho más. Tenemos medicamentos, por ejemplo, pues como los antipalúdicos. La mefloquina se toma una vez por semana, porque tiene una vida media muy prolongada. Pero cuando pasamos a los tóxicos, nos podemos encontrar con fenómenos muchísimo más largos. Algunos son eliminados muy rápidamente, pero esto no quiere decir que desaparezca su toxicidad, que es lo que veremos luego. Pero otros tienen vidas medias de semanas, de meses o de años. Tenemos vidas medias muy cortas con los organofosforados. Pero el que un organofosforado desaparezca y tenga una vida media de eliminación muy rápida no quiere decir que ha desaparecido, sino que al mismo tiempo que desaparece esto, están apareciendo otras sustancias. O sea, una serie de metabolitos que van a tener su propia vida media. Estas vidas medias de los metabolitos pueden durar mucho tiempo y pueden ser sustancias que se han activado en el organismo. O sea que una sustancia que era relativamente inerte puede transformarse en una sustancia tóxica. Lo llamaríamos la activación tóxica. Luego veremos cómo más o menos funciona esto. De todas formas, lo que quería indicar aquí es que las curvas de farmacocinética, que en terapéutica son tan importantes para algunos medicamentos que son críticos para el poder hacer una adecuada terapéutica. Por ejemplo, los antiepilépticos. Un antiepiléptico tiene un margen terapéutico estrechísimo, que va a depender además de cada sujeto. Esto es lo que luego quiero insistir, el polimorfismo genético que hay en los humanos, como especie silvestre que somos todavía, va a variar, pero puede variar de 1 a 100 la capacidad de eliminación de un fármaco. Y en ciertos fármacos esto es tan crítico que vamos a oscilar de la inefectividad a la toxicidad con márgenes muy pequeños. No con todos los medicamentos, hay algunos que tienen una tolerancia muy grande, los analgésicos, muchos antiinflamatorios, pero otros como los antiepilépticos, algunos cardiotónicos como la digitoxina, tienen un margen terapéutico tan pequeño que si se quiere hacer una terapéutica decente hay que hacer una farmacocinética, hay que hacer una curva de eliminación individualizada. Y hoy en día, después si tenemos tiempo lo comentaremos, se puede incluso individualizar más con la farmacogenética. Pero al volver a los tóxicos nos vamos a encontrar que algunos de ellos se acumulan tanto en el organismo que vamos a tener vidas medias de meses o de años. Un ejemplo, el metilmercurio. El metilmercurio tiene una vida media de 3 meses. Pero hay un criterio y es que la saturación, lo que se llama el equilibrio a dosis repetidas de un medicamento o de un tóxico, equivale a 5 vidas medias. Es decir, bueno, no tenemos tiempo aquí de entrar en la cuestión, esto es matematizable, todo esto es muy matematizable, pero si pasamos una hojita, esto es lo que tenía en colores, bien explicado, y pues hay que hacerlo en plan clásico. Esto es el tiempo, esto es la concentración, y si administramos dosis repetidas, tenemos esto, pero la siguiente dosis a X tiempo nos hace esto, y al final acaba estableciéndose, a medida que se va repitiendo la dosis a tiempos concretos, lo que se llama en inglés un steady state, es un estado estacionario, o sea, que se mantiene el equilibrio, que es lo que todo buen terapeuta debe lograr alcanzar. Y esto se alcanza en unas 5 vidas medias. Y la eliminación ocurre igual. Hay un dicho clásico en terapéutica científica, y es cuando se administra una terapia, la primera dosis debe ser doble. Esto es para intentar alcanzar el nivel máximo inmediatamente y después establecerlo de forma constante. No se practica poco porque, como he dicho, la gente no lee el Goodman y Gilman y en cambio lee lo que le dice la industria. La eliminación va a depender también de esto. El metilmercurio tiene una vida media que para eliminar una dosis se tarda prácticamente 1 año, si tienes dosis repetidas. Tenemos plaguicidas organoclorados cuya vida media es de semanas y van a permanecer meses y meses en el organismo. Y otros productos organoclorados, como los polialogenados, los polibromados, sean las dioxinas, los pirorretardantes,
sobre todo los piroretardantes bromados, cuyas vidas medias llegan a ser de 8 años a 10 años. Esto quiere decir que no hay manera casi de eliminarlos del organismo. ¿De qué depende la eliminación? Y esto es el tema en los que nos vamos a centrar. Esta eliminación en algunos casos de medicamentos o de agentes tóxicos puede ser directa, pero es muy raro que un agente externo, que un agente, un xenobiótico o que un fármaco, se elimine inalterado e inmediatamente. O sea, esta eliminación va a depender fundamentalmente, en la mayor parte de casos, del metabolismo del fármaco. Y este metabolismo acostumbra, por la mayor parte de casos, a efectuarse en el sistema que se denomina del citocromo P450, que antes se ha mencionado, que sí, es este. El sistema de metabolización de la mayor parte de xenobióticos, aunque se piensa que está en el hígado, cuantitativamente es la más importante localización, pero está en todos los tejidos en mayores o menores cantidades. Es decir, que no es el hígado el único lugar donde se efectúa la metabolización de estos agentes. Y como les digo, va a depender esto. ¿Y cuál es el criterio fundamental antes de entrar en detalle? El problema de la mayor parte de estas sustancias, como antes se ha comentado, es que son liposolubles. Y una sustancia liposoluble no se elimina del organismo y ha de hacerse alguna metabolización que la transforme en hidrosoluble para poder ser eliminada vía renal o vía biliar, que son las dos vías principales de eliminación. Por esto le llamamos, cuando se habla de vía o de vida media de eliminación, estamos prácticamente detectando o cuantificando lo que es el metabolismo del producto en el organismo. O sea, esto que es fenomenológico, simplemente es una descripción, en el fondo lo que hay es toda una complejidad de los sistemas de metabolización. Bien, esto para hacer el punterito era... ¿por dónde lo hacéis? ¿Por aquí? No. Ahí lo tengo otra vez al revés. Es que el mío es más ancho, es al contrario. Ajá. Bien. La localización de la mayor parte de estas vías, aunque hay otras, no son únicas y algunas de ellas las ha mencionado la doctora Pilar Muñoz Calero, la mayor parte de estos sistemas ocurren en el sistema reticular, ya lo diré, endoplásmico, en el retículo endoplásmico de la célula. Esto es una microfotografía clásica, esto es el núcleo. Ven, todas estas membranas que hay aquí es el retículo endoplásmico y las manchas son las mitocondrias. Como esto es una morfología directa, en esquema, pues ahora se le ponen colores. Sabemos que le ponemos colores a todo con fluoróforos y queda más bonito, pero al final pues esta es más real. El esquema de dónde ocurre este metabolismo es un sistema que, como he comentado antes, se empezó a describir y a localizar con el estudio de la metabolización de fármacos en los 60, en los 70. Esto fue cuando yo era un postdoctoral de la Royal Society, pues nos dedicábamos a trabajar en esto, y lo verán en muchas ocasiones, y esto crea confusión, descrito como metabolismo microsómico. En realidad, el retículo endoplásmico, que son estas membranas citoplasmáticas, es cuando se homogeniza la célula en el laboratorio y se transforman en vesículas, y esto se llama microsomas. Con lo cual hay una confusión desde el punto de vista estrictamente celular, es el retículo endoplásmico. Los farmacólogos, pues con su práctica empírica, le llaman microsomas, pero es estas membranas, una vez se han homogenizado las células, se han aislado por centrifugación, no es sencillo, hay que centrifugar a 100.000 Gs en una ultracentrífuga para aislarlos, porque son realmente vesículas muy pequeñas, pero que contienen todo el equipo enzimático. Este retículo endoplásmico realmente es una proyección de la membrana exterior del núcleo que va formando todos estos pliegues y realmente ocupa una parte enorme del citoplasma. Y tiene una conexión directa a través de poros con el núcleo, o sea, hay un trasiego entre el núcleo y estas membranas, y por otro lado hay un trasiego también entre el retículo endoplásmico y el sistema de Golgi. No en todo el retículo endoplásmico ocurre esto. El retículo endoplásmico es un sistema, estas bolitas de aquí son ribosomas, es lo que se llama retículo endoplásmico rugoso, y ahí ocurre la síntesis de proteínas.
otro problema aparte es todo el trasiego pues, de los RNAs, del ARN, sobre todo estos ARNs que ahora están tan en boga y que son tan importantes, pequeñitos, o sea, ARNs pequeños que tienen también actividad enzimática, tienen actividad de transcripción, etc. Pero el metabolismo ocurre en el retículo endoplásmico liso, o sea, una cosa que parece tan sencilla y tan homogénea tiene unas funciones completamente diferenciadas. Aquí tenemos, por ejemplo, un esquema de este tipo. Vemos los poros que vienen del núcleo, la membrana exterior nuclear va haciendo estas proyecciones en todas estas membranas y hay el retículo endoplásmico liso, en donde, aquí también lo vemos, es lo mismo, en donde ocurre el metabolismo fundamentalmente, la mayor parte, de agentes. ¿Por qué? Porque ahí tenemos, bueno, esto ya es la fase 1, aquí no tengo, no tenía las diapositivas tampoco. Tenemos ahí un sistema, se llamaba, antes se ha comentado, el citocromo P450, que luego entraremos en su complejidad. Hoy en día el citocromo P450, dado que existen docenas de citocromos P450, ha quedado abreviado con CIP y después unos números en las cuales implica familia, subfamilia y especificidad. Luego veremos un poco de qué se trata. Cuando se empezó a trabajar en estas cuestiones del retículo endoplásmico y del sistema enzimático del P450, se vio que había una gran diversidad interindividual, o sea, lo llamaba un polimorfismo en el metabolismo. La gran duda era si es que este era un polimorfismo enzimático y era monogénico, o sea, un gen sintetiza el P450, este citocromo, o existían diversos citocromos P450 codificados por diversos genes. Esto no se clarificó hasta avanzados los 80 y sobre todo en los 90. Luego volveremos a la cuestión. Pero lo importante es que esto es un sistema y este sistema, luego lo vemos, el P450, que tampoco he tenido posibilidad de tenerla, está en las transparencias perdidas. Esto es un sistema que es un hemo, o sea, es una porfirina, parecido a lo de la hemoglobina, con hierro en su núcleo. Pero el P450 es una parte solo. Existe todo un complejo enzimático del sistema, el citocromo P450, acoplado al citocromo B5, acoplado a una enzima de reducción, a la NADPH, a la nicotina adenosinfosfato reducida u oxidada, y a otros sistemas enzimáticos que están en esta membrana. Aquí hay docenas de enzimas y con una variabilidad enorme. Desde el punto de vista clásico, o desde un punto de vista descriptivo, se vio que había claramente dos fases, hoy en día incluso hay quien habla de tres, sobre el metabolismo de los xenobióticos o de los agentes. Lo que llamamos la fase 1. La fase 1 es una fase de modificación y en la fase esta de modificación tenemos que se introducen agentes, como antes se ha comentado también, que para polarizar, para hacer soluble el agente. Como hemos dicho, la mayor parte de fármacos son liposolubles, de fármacos y de agentes tóxicos son liposolubles y hay que hacer que puedan ser solubles para ser excretados. Si no, permanecerían ahí. Esto son, pues, esta variedad de enzimas con grupos que son capaces de introducir grupos reactivos. Grupos reactivos quiere decir introducir oxígeno, o sea, grupos de hidroxilo, introducir a veces grupos de nitrógeno o sacar también radicales para hacerlos más solubles, por ejemplo, quitar un amonio, quitar una amina, quitar un metilo y permitir que aquello se solubilice. Por esto se le llamaba citocromo P450 el sistema de oxidaciones o de oxidasas mixtas dependientes del sistema 450. ¿Por qué? Porque cómo funciona el sistema, si podemos lo vamos a ver rápido, lo que hace el sistema es incorporar del oxígeno atmosférico, y esto lo diferencia de otros sistemas de oxirreducción. Existen otros citocromos en las mitocondrias, pero este sistema, que a veces se confunde con él, no tiene que ver con el sistema, incluso hay un P450 mitocondrial que funciona en las mitocondrias, sino es un sistema que toma del oxígeno del aire y pasa un átomo a una molécula, a cualquier molécula, de oxígeno, y el otro va a formar parte del agua. Lo va a incorporar con el oxígeno y acaba uno formando un átomo del oxígeno, pasa a formar agua, y el otro se incorpora a la molécula del tóxico, del xenobiótico o del fármaco.
Y aquí hay pues, toda una serie de reacciones en la cual pues, se introducen grupos, como se comenta aquí, grupos hidroxilos en el nitrógeno, en el oxígeno. Hay desalquilaciones. Desalquilar quiere decir sacar un radical, sacar una parte de la molécula. Y eso es también todo lo que he perdido. Tenemos, no quiero poner mucha bioquímica, pero al fin y al cabo esto es pura bioquímica. Tengamos una cadena de lo que sea unida pues a lo que sea, un benceno. Desalquilar querrá decir que es capaz de cortar este metilo o cortar un etilo, y ahí entonces lo que va a introducirse muchas veces es un oxígeno. Esto sería pues lo que hace la fase 1. Introducir radicales, eliminar radicales, oxidar, reducir, etc. Fíjense que esto no implica una inactivación, y esto es lo importante a la hora de cuando vamos a considerar aspectos tóxicos, o incluso en fármaco, en farmacología, ocurre igual. Esto no implica una inactivación del producto. En muchas ocasiones implica una activación tóxica del agente. Puede ser que le elimine la actividad, pero en ocasiones lo que hace es incrementar la actividad. De hecho, incluso hay fármacos que no son activos per se, sino que tienen que pasar por una vía de estas para ser activos. El clásico ejemplo es un betabloqueante como el propanolol. El propanolol de per se no actúa como betabloqueante, sino es un metabolito hidroxilado que se ha formado en el sistema del citocromo P450. Otros no son, hay otros sistemas de activación que no están aquí, pero son los de las esterasas. Una aspirina vulgar y corriente no se detecta en sangre, enseguida ha sido hidrolizada y se ha transformado en ácido salicílico. O sea, en muchos casos el sistema de metabolización lo que hace es activar. Y estas sustancias son aquellas que pintaba antes, que detectamos que disminuye el fármaco o que disminuye el tóxico en el organismo, pero esto no implica que hayamos eliminado la toxicidad en los casos que estamos con xenobióticos, sino que se están produciendo metabolitos en el organismo que pueden ser activos. La fase segunda, la siguiente, la fase 2, clásica, esto es un esquema estoy hablando de los años 60-70, la fase 2 es que a partir de todos los agentes producidos en la fase 1, de oxidación, de reducción, etc., estas sustancias, incluso las activadas, son conjugadas con sustancias que en principio las van a inactivar, no siempre, en principio son las que realmente van a inactivar los agentes tóxicos, y se usan fundamentalmente el ácido glucurónico, es el más corriente, el glutatión. El glutatión recordarán que es un tripéptido compuesto de cisteína, glicina y ácido glutámico. Aquí no están en esta, pero el sulfato, sí, el sulfato es la anterior. Normalmente es el ácido glucurónico, los sulfatos, el glutatión, y puede haber metilaciones también y acetilaciones. Aquí es un punto crítico, y sobre todo también porque la variabilidad en la especie humana es enorme, y incluso tenemos que hay sujetos que son carentes de una de estas vías o de otra. No todo el mundo tiene las mismas vías. Lo mismo que ocurre en la fase 1. En la fase 1 hay sujetos que no tienen todas las vías, son carentes de una vía o son hiperhidroxiladores, y otros que son hidroxiladores lentos. Y esto hay forma de verlo y tiene una importancia tanto terapéutica como toxicológica clave. Bueno, hay quien habla de la fase 3, pero realmente es las reacciones de fase 2, que una vez se han formado, los conjugados pueden ser evidentemente todavía más metabolizados. Los casos con glutatión, por ejemplo, se acaban eliminando parte del tripéptido y queda unida solo con el azufre, la cisteína, y ello hace que se transforme en ácido hipúrico y que se elimine como una sustancia hidrosoluble. Aunque aquí pueden ocurrir también reacciones en las cuales se puede hacer también una activación tóxica del agente. Todo esto cada vía la podríamos ir representando, pero lo que me importa aquí es que tengamos que tener en cuenta que los puntos más críticos, sobre todo desde el punto de vista tóxico, es la conjugación con glutatión para eliminar sobre todo los metabolitos activos más tóxicos, aquellos que forman radicales libres o sobre todo que se han transformado en sustancias muy reactivas, el estrés oxidante, por ejemplo, que son las que determinan estrés oxidante y que van a determinar reacciones, por ejemplo, los aductos, que luego comentaré, que su reactividad los va a hacer reaccionar
con los ácidos nucleicos, con las proteínas, y van a alterar los enzimas, como antes se ha comentado. Bien, simplemente para recordar esto, la síntesis de todo esto en la oxidación. Tenemos de la fase 1, pues como he comentado, el sistema del citocromo P450. Esto requiere un sistema también de monoxigenasas que contienen flavina. También hay la alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa. La monoaminoxidasa ya no es un enzima que esté en el retículo endoplásmico, está en las mitocondrias generalmente, pero es muy importante para ciertas sustancias tóxicas. Hay ejemplos muy clásicos, por ejemplo, la inhibición de la aminoxidasa, que ocurrió, esto fue un problema que ocurrió en los 60 y en los 70, dando inhibidores de la MAO, de la monoaminoxidasa, en psiquiatría, como antidepresivos. Hubo un brote epidémico de hemorragias cerebrales o de diferentes trastornos. ¿Por qué? Porque muchos de estos sistemas están también en el intestino. No ocurre con la MAO. La MAO tiene una cantidad enorme de la monoaminoxidasa en la mucosa intestinal, que es la primera barrera. La mucosa intestinal desamina muchísimas componentes, como la tiramina, la histamina, etcétera, que están en los alimentos. Y si está la monoaminoxidasa inhibida, pasan estas sustancias a la sangre, y fue el caso con pacientes tratados con inhibidores de la monoaminoxidasa que ingerían alimentos, pues por ejemplo el queso cheddar, el emmental, los encurtidos que tienen muchas tiraminas, ciertos tipos de vino. Esto lo hemos comprobado no tan en los últimos años, ciertos vinos como el Cabernet Sauvignon tienen una cantidad enorme de histamina y de tiramina. Por esto a personas sensibles les dan una migraña, son desencadenantes de migraña. Uno tiene que mirar ahí, tengo recogidos una serie de casos de personas que nada más tomar un vino con un Cabernet Sauvignon, al cabo de unas horas tienen un desencadenamiento de migraña tremendo por la cantidad de histamina y tiramina tan enorme que tienen. Esto es eliminado por la aminoxidasa, pero también en la mucosa intestinal, no en el hígado, hay una primera barrera de citocromo P450 en el sistema retículo endotelial que elimina muchísimos medicamentos o muchísimos agentes tóxicos. Es una primera barrera. Por ejemplo, hay sustancias cuyo metabolito activo es ya producido en la mucosa intestinal, pues como es el caso de la imipramina, un antidepresivo también, o la mitriptilina. Esto era simplemente, como he comentado antes, era de urgencia. Esto eran el acoplamiento del citocromo P450 con el NADPH para reducciones, para efectuar reducciones. Y después, hay las hidrólisis que no son tampoco propias del P450, aunque son de fase 1, que son las esterasas. Esterasas hay montones en la sangre, pero han determinado problemas y determinan problemas, sobre todo porque hay un polimorfismo también enorme, y hay gente que no tiene unas ciertas esterasas, y esto se descubrió con la subcinilcolina, con anestésicos locales, que había muertes en el quirófano porque no se había detectado, hoy día es una prueba obligatoria, no se había detectado la capacidad de hidrólisis que tenía el sujeto. Y estos son los de fase 2, que hemos comentado. La fase 2 antes la he comentado muy rápido, pero aquí tenemos muy claro la metilación, que es una metiltransferasa. Esto es en parte en el sistema endoplásmico, en parte en enzimas citoplasmáticos. Las sulfotransferasas, que son clave, las metiltransferasas, la glucuronidación, ya lo diré, la glucuronidation, cuando no quieres salir no sale. Glucuronidation me va a salir mejor en inglés. Y sobre todo, la que he marcado aquí en rojo, que desde el punto de vista tóxico es clave, que no solo es una enzima que va a estar, la conjugación con glutatión dependerá de la síntesis de glutatión por las sulfotransferasas, sino que el mayor problema es que hay una variabilidad enorme, pero sobre todo la reserva de glutatión, tanto hepática como en otros tejidos, es muy limitada. Y se puede agotar, o depleccionar, que dicen ahora, aunque es una palabra que no existe en castellano, se puede agotar por muchas otras cosas. O sea, es el caso, es un sistema que luego mostraré, que el caso del paracetamol es el prototipo. Simplemente esto es el esquema de acoplamientos que tenemos en el sistema retículo endoplásmico, la P450, que es un hemo, con el hierro, todos estos citocromos, el citocromo B5, etc. También estos sistemas tienen algunas funciones fisiológicas. No están aquí esperando, como he comentado antes, la aparición de los fármacos o de los tóxicos. Están implicados en la síntesis del esterol, en el metabolismo de los ácidos grasos, etc. Pero lo más importante es esto, y aquí quería hacer la consideración, no tengo la transparencia,
¿Qué representan evolutivamente estos sistemas? ¿Y por qué hay tanta variabilidad? Ahora sabemos que es genotípica, antes se creía que era fenotípica. ¿Por qué hay tanta variabilidad en los individuos? Nos encontramos, como he comentado, que el mismo fármaco o el mismo agente puede tener una metabolización muy rápida, eliminarse muy rápidamente, o ser incapaz prácticamente de eliminarse. Estos sistemas han evolucionado realmente en todos los organismos, pero sobre todo en la especie humana, los tenemos con un gran polimorfismo porque son los encargados, fundamentalmente, adaptativamente, de eliminar todas las sustancias liposolubles o las sustancias no nutritivas que tenemos en la alimentación. O sea, todo el desarrollo de los sistemas del P450 están para eliminar lo que ingerimos en la alimentación que no es nutriente. Todo, si comemos cualquier tipo de vegetal, está lleno de terpenos, lleno de alcaloides, lleno de sustancias que en algunos casos son tóxicas incluso, o sea, no porque sean naturales son inocuas. Todas estas sustancias nos hemos adaptado evolutivamente para poderlas eliminar del organismo, liposolubilizarlas, hidrosolubilizarlas y poderlas excretar. Entonces hay unas diferencias enormes entre especies. Por ejemplo, nosotros, los humanos, no resistimos la atropina. Si comemos una planta de atropina, nos intoxicamos. Un conejo puede comer toda la atropina que quiera porque su sistema del P450 es capaz de metabolizar enormemente un tóxico como la atropina. ¿Por qué? Porque son vías adaptativas a los sistemas o a los nichos ecológicos de los sujetos. Y ahí viene también el hecho de que cuando se estudian poblaciones vemos diferencias muy grandes. Aunque hay una gran variabilidad intrapoblacional, sí que hay gradientes de población entre, por ejemplo, si comparamos de norte a sur de Europa o comparamos de este a este, hay, por ejemplo, los hidroxiladores rápidos o ultra rápidos representan un 5% como mucho en España, aunque hay una variabilidad enorme, pero pueden representar un 20% en Japón. O sea que hay... ¿Por qué ocurre esto? Lo más probable es porque son adaptaciones históricas, adaptaciones a lo largo de la evolución humana a hábitats y a tipos de alimentación específicos. Ya diré ahora también que en el momento actual, bueno, este es el citocromo P450 en bonito, esto lo pude sacar ayer noche de internet. Estos son, pues, uno de los muchos sistemas que hay, y verán que hoy día, como he comentado antes, se representan con un número, una letra y otro número, en lugar de representarlos como citocromo P450, que cuando yo empecé a trabajar en esto era como los llamábamos, creyendo que era uno con muchas formas. En realidad, hoy en día se han identificado ya 57 genes codificantes de citocromo P450 en humanos, en el proyecto Genoma Humano, y probablemente un número igual de pseudogenes, o sea que cada gen tiene varias variantes polimorfas. El primer número representa la familia, el segundo la letra, la subfamilia, y el tercer número representa qué vías son más activos cada uno de estos citocromos. Con lo cual, esto nos explica la gran variabilidad y las combinaciones factibles. Aquí estamos en un campo que realmente es complejo, porque hay toda una serie de combinaciones posibles para el conjunto de vías metabólicas, que son muchas, son docenas, como hemos visto en la fase 1, no tantas en la fase 2, pero todas tienen un control genético que va a tener variaciones. Hay casos incluso en la especie humana que son cero, no sulfatan nunca, no tienen capacidad de sulfoconjugación, y otros que en cambio son sulfoconjugadores activos. Fíjese que homeostáticamente, desde el punto de vista fisiológico, es muy interesante. Todas estas vías son redundantes, muchas de ellas. O sea, si falla una, puede haber otra que lo compense. Este es el ciclo realmente real del citocromo P450. O sea, el citocromo realmente es un ciclo de oxirreducción. No voy a entrar en detalle porque es muy complejo y he perdido las transparencias donde se explicitaba esto más en detalle, pero el hecho es que si esto es el citocromo P450 acoplado, como he comentado antes, a todos los otros enzimas, al citocromo B5, al NADPH, etc., esto implica que la incorporación de oxígeno atmosférico, del oxígeno del aire, va a oxidar, va a ocurrir una oxidación del hierro, va a pasar un electrón, a partir de la incorporación de un electrón que le dará el NADPH, de ahí va a seguir a una reducción y un oxígeno irá, el R representa el tóxico o el fármaco, y la otra irá a formar agua. El agua ya está aquí puesta.
y esto vuelve a reiniciarse el ciclo. O sea, es realmente un ciclo de oxirreducción, en el fondo y en síntesis, es un ciclo de oxirreducción de transferencia de electrones. O sea, se incorporan los electrones y el oxígeno se va molecular, se va a desglosar en dos átomos, uno se incorporará al fármaco y el otro al agua. Esto implica, en principio, un estrés oxidante también. Por esto están la superóxido dismutasa, la catalasa, etcétera, porque aquí se forma agua oxigenada en el sistema. Bien, esto simplemente es para ver cómo los distintos tipos de citocromos metabolizan en fármacos, o sea, la proporción de fármacos que son metabolizados por los diferentes tipos de citocromo. No vamos a entrar en detalle en esto, simplemente quiere decir que unos tipos de citocromo van a seguir, unos tipos de tóxicos o de fármacos van a seguir unas vías preferentes frente a otros. Pero a pesar de todo es vicariante, o sea, si falla una puede establecerse la otra. Y entonces tenemos, bueno, esto es simplemente las familias en humanos, he comentado que son 57 genes, y aquí que pone más de 52 pseudogenes divididos, bueno, en familias, etcétera, lo cual a la hora de leer la literatura nos complica bastante la vida, pero lo que sí que hay que tener, quisiera indicar, que si bien cuantitativamente es el hígado donde ocurre la mayor parte de este tipo de reacciones, algunos de estos citocromos están también en los otros tejidos. En el hígado están prácticamente todos. Pero, por ejemplo, en cerebro tenemos una serie, sobre todo de los CYP2, no sé si están puestos por aquí, pero en cerebro y en ciertas áreas, curiosamente, de cerebro, hablo de cerebro porque es en lo que más trabajo, seguramente en piel ocurre lo mismo y ocurre lo mismo en pulmón, etc. Las células clara, por ejemplo, de pulmón, tienen una serie de citocromos muy específicos que implican una toxificación muy importante, por ejemplo, el caso del paraquat, o sea, de sistemas de oxirreducción, pero están en unas células concretas del pulmón, las clara. En cerebro, en determinadas áreas del hipocampo, por ejemplo, tenemos unos cuantos citocromos que determinan que ciertos tóxicos se activen o se inactiven allí. Fundamentalmente el problema mayor es la activación tóxica que he comentado antes. O sea, al introducirse grupos activos, grupos hidroxilo, etcétera, se transforman en sustancias tóxicas activas. En algunos casos esto implica, bueno, simplemente esto era para mostrar en ejemplo, pero en algunos casos esto implica lo que llamamos reacciones de suicidio. Y quería mostrarles, que esta es la que no tengo tampoco, la diapositiva, una de las más clásicas, que antes la doctora Pilar Núñez Calero, en una de sus diapositivas he visto que lo comentaba. Esto fue muy discutido en su momento, pero ocurre mucho, y es el tetracloruro de carbono es el prototipo. Así como el paracetamol es uno de los prototipos que luego mostraré, el tetracloruro de carbono es otro. El tetracloruro de carbono es esto tan sencillito. Yo tuve muchas disputas con los químicos, con los señores químicos, porque trabajaban mucho con el tetracloruro de carbono como un solvente inerte totalmente. No tienen una reactividad química y les sirve mucho a los químicos para efectuar reacciones. Pero bien, el tetracloruro de carbono a nivel profesional se observó que había individuos que tenían una cirrosis hepática fulminante o en poco tiempo desarrollaban una degradación grasa del hígado. ¿Qué ocurre? Que en la vía del P450, en la fase 1, existe la capacidad de eliminar un cloro. Y entonces lo que tenemos es que hay un radical libre, el radical libre se indica con un puntito, y esto tiene una reactividad enorme para unirse a las macromoléculas, para unirse a las proteínas, para unirse al ADN y, en este caso, o a las grasas, y lo que determina es una claudicación total de la célula y acaba la célula en necrosis o, en el caso, por ejemplo, en el hígado, en una degeneración grasa. Lo que llamaríamos una reacción de suicidio. ¿Por qué? Fijémonos en el sistema evolutivo otra vez. Simplemente esto es la reflexión de la cuestión. El sistema enzimático del sistema del P450 han evolucionado para eliminar sustancias liposolubles, hidrolizarlas. Pero no están, jamás estas sustancias no están en la naturaleza, y menos las sustancias cloradas. No hay ninguna sustancia organoclorada natural. Las únicas sustancias con halógenos es el yodo, o sea, sustancias yodadas, pero cloradas o bromadas no existen. Con lo cual, pues, ocurre la misma reacción de fase 1 de oxidación, transforma esto en un radical libre, y esto solo puede conjugarse con el glutatión hasta cierto punto, pero cuando se produce en cierta cantidad destruye, efectúa reacciones con proteínas y altera todos los sistemas enzimáticos y las grasas las oxida
Y, bueno, es una especie de estrés oxidante, pero muy específico. Pero esta es la clásica reacción de suicidio por activación tóxica. Esto simplemente no tenía más interés, no voy a entrar en detalle, pero cuando hablamos de un metabolismo en fase 1, incluso en fase 1 y en fase 2, hemos de pensar que hay una constelación, una miriada de productos. Esto es simplemente la nicotina, producto tan sencillo. Fíjense la cantidad de metabolitos que se producen en las distintas reacciones. Aquí hay hidroxilaciones, hay desalquilaciones, hay glucuronoconjugaciones, y algunos de estos metabolitos son activos. O sea, y pueden actuar, sobre todo, ¿cuál era? La norconitina, me parece que es, puede actuar sobre receptores colinérgicos, o sea, hacer la misma función que la nicotina. Bueno, pues esto es sencillo, o sea, aquí tenemos toda esta constelación de productos y tendríamos que saber, en este caso se sabe, qué es lo que hace cada producto y cómo se elimina cada producto. Pero esta no pude localizar, en un trabajo mío, no pude localizarlo, porque es previo a la era de Internet, es de los años 80, en que con unos colegas hicimos el perfil del metabolismo de un organoclorado, de un plaguicida organoclorado, que es el lindano. Produce 100 metabolitos. El lindano, en su degradación en la fase 1, produce 100 metabolitos, y alguno de ellos muy activos, es el hexaclorocicloxano, pues produce hexaclorobenceno, y el hexaclorobenceno es un clásico tóxico importante. Y en otros casos producen sustancias que son también muy reactivas, no como estas. Parece que luego se puede mostrar alguna, pero si uno tiene, por ejemplo, una sustancia así, hidroxilada, pongo este ejemplo, es igual, es teórico, no tiene ninguna especial molécula. En el sistema de hidroxilación de la fase 1 tiene la broma de que esto se puede convertir en lo que se llama un epóxido. Se sale así y se forma un doble enlace y se forma un epóxido. Estos epóxidos son altamente reactivos también, reaccionan con las proteínas, reaccionan con el ADN y solo pueden realmente conjugarse con el glutatión. Muchas veces los epóxidos hay un sistema de hidrolasas y lo que lo transforma es en quinonas, que se llaman. Tenemos que se forma esto. Esto es realmente de lo más tóxico que puede haber. Entonces, muchos de los productos, esto ocurre con fármacos y ocurre con muchos agentes tóxicos. Y en plaguicidas también, como los organoclorados, ocurre que si aquí lo que teníamos era un cloro, el cloro este puede saltar y formarse también un epóxido o un radical reactivo. Este es uno de los fenómenos más usuales que ocurren con sustancias, con xenobióticos tóxicos, en los cuales la activación tóxica no es el producto en sí, sino la activación tóxica es la que va a determinar esto. Muchos organoclorados clásicos, como el lindano, el endrin, el aldrin, el endosulfán, etcétera, producen también degeneración hepática y cáncer hepático, son carcinógenos, por estas vías de oxidación. Lo mismo ocurre con los hidrocarburos aromáticos. No he oído hablar de los hidrocarburos aromáticos. Hay hidrocarburos aromáticos que respiramos normalmente, pues como a través de la contaminación por los escapes de autos, etcétera, se transforman, en este caso en las células claras del pulmón y también en el hígado, en sustancias hidroxiladas altamente reactivas que van a formar lo que llamaríamos los aductos. A esto le llamamos un aducto cuando se forma un radical libre, que si no es conjugado pues con el glutatión, por ejemplo, tendremos una proteína y la proteína va a unirse pues con el aducto. Pero lo que es peor todavía es cuando se trata del ADN, que el aducto se une a una base del ácido nucleico y tenemos allí, en realidad, de hecho, una mutación. Porque los aductos lo que hacen son reacciones covalentes. Es una reacción que no es eliminable más que con la degradación de la molécula global, del ADN o de la proteína. Hay medios hoy en día, se llaman las redoxinas, etcétera, en las cuales podemos ver una proteína cuántos aductos tiene incorporados. Esto lo hemos visto recientemente, lo publicamos hace poco, en cerebro. Tenemos que en los astrocitos hay una serie de proteínas que están hiperoxidadas, pero no por el oxígeno, sino por aductos de este tipo, lo cual hace una inhabilitación. Esto también es una cuestión probabilística. Si resulta que esta sustancia, que se ha formado en cantidades muy pequeñas, reacciona con ciertas zonas de la proteína, va a depender de la zona. Si la zona es un centro activo, imaginemos una acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa, el centro activo es la serina. Si reacciona con la serina, aquello se ha acabado, que es lo que ocurre con muchos agentes
de guerra, los gases de guerra lo que hacen es esto, sea el sarín, sean organofosforados, lo que hacen es reaccionar con el centro activo de la enzima, de la acetilcolinesterasa. Si reaccionan en otros puntos puede no tener la menor importancia, o sea, es una cadena de soporte que puede modificar hasta cierto punto la actividad, pero no anular el enzima. Pero cuando lo anula por reaccionar con el centro activo, con reacciones covalentes irreversibles, ahí tenemos un problema grave que puede dar pues, una serie de efectos. Hay casos muy claros, pues en el caso de la acetilcolinesterasa es clarísimo, porque esto se usó como gas, se inventó como gas de guerra, pero en otros casos pues, realmente son trastornos que alteran la homeostasis celular, como antes se ha comentado, y van a poder determinar una serie de manifestaciones que en muchos casos desconocemos. Bueno, esto simplemente era repetir un poco lo mismo, ¿no? O sea, las vías tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de fase 1 no solo de la oxidación y de la reducción, sino si nos van a formar electrófilos o agentes reactivos o nos van a formar sustancias que van a poder ser inactivadas fácilmente. Las agentes reactivos, realmente vamos a depender de la reserva de glutatión fundamentalmente. No únicamente, pero sí es el punto clave. Y como he comentado antes, bueno, esto es una reacción banal, la corriente con ácido glucurónico, ahora me ha salido la glucuronoconjugación, y no pasa gran cosa. Pero este es el prototipo, el modelo de laboratorio, que es con el paracetamol. El paracetamol es clásico, que por las vías normales hay una glucuronación, pero por otro lado se forma, como he comentado antes, en la fase 1 de la reacción se nos pueden formar estas quinonas, se nos pueden formar estos tipos de agentes reactivos que con la conjugación con el glutatión pueden compensarse. Pero tenemos que ha habido casos, por ejemplo, que la reserva de glutatión está disminuida, sea porque el sujeto tiene un polimorfismo de poca reserva de glutatión o porque otras sustancias lo han agotado. Un ejemplo muy clásico era el de que ocurría en agricultores. O sea, gente que estaba utilizando plaguicidas que llevan como solvente el dietilmaleato. Esto se usaba mucho en grandes bombonas para disolver el plaguicida, el plaguicida que fuese, o el producto que fuese, se usaba el dietilmaleato. El dietilmaleato tiene la virtud de reaccionar con el glutatión y agota la reserva de glutatión. Y entonces ha habido casos que sencillamente con un par de gramos o 3 gramos el individuo tiene una necrosis hepática fulminante y fallece. Esto experimentalmente es muy fácil de hacer, o sea, es realmente, y también es un sistema pues que si uno quiere ser asesino, no hay forense que pueda detectar esto. Se expone al individuo a eliminar el glutatión, le da un paracetamol de farmacia y se lo carga en 3 o 4 días. Fíjense que el glutatión, el paracetamol es un modelo muy clásico. El paracetamol es el acetaminofén en Estados Unidos. Yo estoy muy sorprendido. El paracetamol en unas épocas empezó, en los 70 y en los 80, se recomendó mucho restringirlo. Por un lado porque no es antiinflamatorio, es solo analgésico antitérmico. Y mucha gente se lo toma, y todavía hay médicos que lo prescriben creyendo que es antiinflamatorio. Pero por otro lado, se pretendió restringir su uso por los accidentes que con 3 o 4 gramos se habían ya observado. Y uno no puede saber el estado, a menos que lo determine, de la reserva de glutatión que tiene el sujeto. Hoy en día uno encuentra en la farmacia dosificaciones de 1 gramo, sobrecitos con 1 gramo de glutatión, de paracetamol. O sea, a uno le venden una caja con 10 sobres con 1 gramo cada sobre de glutatión. Con esto puede matar a alguien. O si no matarlo, dejarlo bastante lesionado en su hígado. Yo sigo sin comprender cómo se permite vender sobres con 1 gramo de paracetamol y que la gente no sabe, no le han indicado que esto como mucho es la dosis de un día. Pero realmente vuelvo a insistir que como esto es una reserva muy limitada, hay muchos factores, muchas sustancias que nosotros no podemos saber el estado del sujeto, que le han disminuido su reserva de glutatión y que hacen que muchos de estos metabolitos reactivos vayan, no en el hígado, puede ocurrir en el cerebro piensen que hay una cantidad de glutatión enorme. El cerebro tiene que estar muy protegido frente a la oxidación, frente al estrés oxidante, y hay como mínimo 6 glutations transferasas y glutations sintasas. Hay una variedad enorme, cada una en unas con mayores o menores actividades, pero es prácticamente más importante todavía el glutatión en el cerebro que en el hígado. Y ahí ocurren también reacciones, como comentaba, de este tipo. Bueno, este era el famoso glutatión de que tanto hemos hablado. Lo importante del glutatión es el azufre. O sea, el azufre es el que reacciona con estos grupos reactivos
Y al final lo que queda es acetilcisteína, es cisteína. O sea, la cisteína por sí sola es prácticamente a veces el único caso en que se puede intentar suplir al glutatión. El glutatión no se absorbe prácticamente, darlo por vía endovenosa es un poco enrevesado, pero la cisteína puede hacer algo. No es lo mismo que el glutatión, pero algo hace. Bueno, esto es lo mismo, la conjugación con glutatión. Simplemente no me quiero alargar mucho más, en 5 minutos si me quedan, acabo. Hay otros ejemplos que son muy corrientes y están pasando, que son de metabolitos activos en sustancias, estos son plaguicidas. Esto es un organo fosforado, el malatión. El malatión es un organo fosforado azufrado, que se ha usado hoy en día en principio no en todos los países, en bastantes países ha sido prohibido. ¿Por qué? Porque resulta, pues por un fenómeno del tipo que he comentado, se desulfura y queda este oxígeno que es altamente reactivo. ¿Y qué ocurre con el maloxón? El maloxón da una neuropatía diferida. O sea, al cabo de una exposición que puede ser relativamente pequeña, al cabo de un mes, mes y medio, empiezan a aparecer trastornos en axonopatías, trastornos periféricos, es una axenopatía neurofilamentosa de tipo valeriano clásico, de retrógrada, y acaba el individuo pues, con tremors, con una serie de problemas, o las intoxicaciones que están ocurriendo también, lo mismo ocurre con el paratión. El fenómeno es el mismo, el azufre es sustituido, aquí me quedo al revés, es sustituido por el oxígeno y tiene este tipo de reacciones. Pero hay muchos otros organofosforados, como el diacinón tan usual, que está dando fenómenos, pues el colectivo que hubo en el Valle del Hebrón en Barcelona, por ejemplo, que utilizaron el diacinón, un organofosforado de este tipo, y el diacinón probablemente también tiene reacciones de este tipo. No es el único metabolito, pero la activación tóxica va a determinar esto a largo plazo. Fíjense que son reacciones diferidas. La sustancia tóxica va circulando por la activación tóxica, no es conjugada, pero reacciona directamente con las proteínas de forma irreversible y va desorganizando los neurofilamentos del sistema nervioso. Bueno, esto los epóxidos ya se lo he mostrado, no quiero alargarme, esto era simplemente un recordatorio, ya se lo he explicado aquí, son como sustancias medicamentosas, como fármacos. En el momento que forman estos epóxidos van a determinar que sea un problema al formar aductos, y esto desde el punto de vista de medicamentos hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, esto viene a ser lo mismo. Estos son simplemente ejemplos de grupos funcionales que pueden formar metabolitos reactivos. Hay montones. Estos son fármacos fundamentalmente, o productos químicos, desde las anilinas, los nitrobencenos, las bencilamidas, lo que ha comentado antes la doctora Muñoz Calero. O sea, todos estos grupos de sustancia acaban por las vías generalmente del sistema de los citocromos, pueden acabar formando metabolitos reactivos. La consecuencia va a depender enormemente, vuelvo a insistir, de las características genéticas del sujeto. O sea, la farmacogenética que hoy en día pretende establecer una individualización en terapéutica también se podría llegar a hacer en una individualización tóxica. O sea, hoy día hay medicamentos que se pueden hacer a medida del sujeto. Hay un prototipo, por ejemplo, es el fumador. Hay fumadores que tienen casi todos los números para tener un carcinoma de pulmón. Y hay fumadores que llegan a los 95 años fumando toda su vida sin ningún problema. Pero cuando se ha mirado esto, hay estudios que se ha visto que si un fumador, por ejemplo, es un hidroxilador lento, o sea, tiene poca capacidad de hidroxilación en la fase 1, y esto se puede ver muy bien, hay un modelo que es la de brisoquina, se da un comprimido y se ve en orina la cantidad de brisoquina hidroxilada. Y por otro lado, es un gran conjugador con glutatión, tiene una gran reserva de glutatión, este señor tiene mucha protección frente a los hidrocarburos aromáticos, a los arilhidrocarburos que van a determinar la carcinogénesis. Todo lo contrario será el sujeto que tenga un genotipo, los CIPs estos que he montado, los 57 genes, que tenga un genotipo que sea un hidroxilador muy activo, que el humo del tabaco, de los alquitranes, vaya a hidroxilar muchos y en cambio sea un conjugador con glutatión lento o carente. Entonces, este individuo va a estar con una concentración de metabolitos reactivos muy alta y va a tener mucho mayor riesgo de tener una carcinogénesis.
esto es una simplificación, pero todos estos perfiles metabólicos, conteniendo en cuenta todos los metabolitos y las distintas vías, se pueden llegar a tipificar en los sujetos. Antes se hacía viendo estos productos de metabolización, hoy día se puede hacer simplemente mirando el genoma. O sea, hoy día hay pruebas que se puede ver qué tipo de CIPS tiene el sujeto, que iguales son más activos y menos, y esto permite, en pocos casos que se hace, porque sigue siendo complicado, es casi el futuro, tipificar una terapéutica adecuada, sobre todo en casos de quimioterapia, pero en otros casos también, pero en toxicología y en las actividades, o sea, en exposición, en salud ambiental, permitiría también saber cuáles son las probabilidades del sujeto de formar metabolitos reactivos que van a alterarle toda la homeostasis, sea de proteínas, sea del ADN, con los aductos, etcétera. Vamos a acabarlo esto, simplemente para acabar quería mostrar una cosa que ya les mostré en otra reunión, pero era cómo también muchos de los agentes a los que estamos expuestos pueden modificar la metabolización. El citocromo, todo el sistema del citocromo P450 puede ser inhibido o puede ser inducido. La inducción farmacológica es muy clásica, en laboratorio se puede hacer muy bien y en humanos se ha observado. Hay fármacos que inducen la actividad del sistema del P450. La inducen porque hacen una síntesis de nuevo a través del ADN. O sea, hay una síntesis de nuevo y hay más P450. Los clásicos típicos, el modelo clásico eran los barbitúricos. Los barbitúricos son grandes inductores del P450. ¿Qué va a hacer esto? Que van a hacer metabolizar más rápidamente los fármacos o los tóxicos, pero si hay una activación tóxica también nos la va a incrementar. Por otro lado hay los inhibidores del sistema. Los inhibidores del sistema hay pocos, hay los tioureas, tiuracilos y una serie de fármacos son inhibidores. Y en los alimentos también, por ejemplo, una cosa tan tonta como las coles de Bruselas son un buen inhibidor del sistema de citocromo P450 y otros tipos de alimentos. Con lo cual, el estatus del sistema se tendría que valorar, y esto no es sencillo, porque va a variar en función del tipo de alimentación o de fármacos que nos estén dando. Pero hay otro sistema mucho más complejo, pero que tiene mucha importancia, y es el sistema de señalización de xenobióticos. Esto era para las dioxinas, pero sirve para otras cuestiones. Esto es el ligando, o sea, el agente tóxico, el xenobiótico que entra en el citoplasma, se une a este receptor que hay en el citoplasma de aril hidrocarburos, se llama HR porque es Aryl Hydrocarbon Receptor, es un receptor que es un complejo con varios, ¿cómo se llaman en castellano? Los chaperones, con varias proteínas o enzimas de acompañamiento, y una vez se ha formado este complejo, esto se va al núcleo. Una vez está en el núcleo, allí se desprende de todas estas proteínas de acompañamiento y queda el receptor con el xenobiótico unido. Y esto, en la fase siguiente, se forma un dímero, un heterodímero, el receptor de aril hidrocarburos con el xenobiótico, más esta otra proteína que es un transportador, que se llamó transportador porque se creía que ayudaba a pasar la membrana, pero no es así, está en el núcleo. Cuando se han hecho el heterodímero, esto va a zonas pequeñas, a pequeñas secuencias del ADN que se llaman TATA, tienen como mucho 5, 6, 7 nucleótidos, que se llaman elementos de respuesta xenobióticos, y esto a distancia son promotores y activan o inhiben una serie de genes a distancia. Pueden estar a miles de bases de distancia. Y esto se expresa en una serie de problemas patológicos que expliqué en una de las reuniones, pero sobre todo el modelo es que modifica la expresión de los citocromos. Este es el que se usa. Si he puesto este es porque el 1A1 es uno muy sencillo de determinar y es el que se toma como patrón para ver la inducción del sistema, la expresión de esto. Y esto va a implicar que el sujeto está en una situación frente a los agentes externos de metabolización distinta. Y estas sustancias, sobre todo en el caso de organoclorados, casi todos los organoclorados lo hacen, o de dioxinas, polialogenados, polibromados, etcétera, va a determinar que, como tienen una permanencia en el organismo durante mucho tiempo, esto esté el individuo en un estatus diferente de metabolización. Con lo cual estamos otra vez en los casos de que junto al polimorfismo genético de la especie, una especie silvestre como somos los humanos, pero esto en rata no se ve porque son todas iguales en el laboratorio, vamos a estar en un estatus de homeostasis y de fisiología diferente y nos va a poder determinar reacciones, que es lo que hay, pues la situación actual que hay que estudiar. O sea, ¿por qué en unos sujetos aparecen ante dosis muy pequeñas una serie de reacciones? O sea, el caso del síndrome
de sensibilidad múltiple, o sea, el caso de muchos tipos de patologías que aparecen por exposición, o en otros individuos no nos está apareciendo. Pero fíjense, lo que quiero dejar como idea es la complejidad de la cuestión. O sea, por un lado están los factores externos, los factores fenotípicos que van a modificar la expresión del sistema, y en otro el polimorfismo genético del individuo, que va a variar dentro de un grupo determinado, puede variar mucho, y no les digo ya geográficamente hay variaciones enormes en estas cuestiones. Y lo dejamos aquí.